Eh, prácticamente me encontré con una linda sorpresa. Encontré el libro que escribí hace no sé cuántos años acerca de estas tres convicciones y la introducción, porque en la introducción me encontré que hasta puse que eran como tres cuevas de minas de oro y que habían tres distintas herramientas para cada mina y algo muy lindo que más adelante tendré la oportunidad de compartir. Pero el punto es que esas tres convicciones fueron las que llegaron a esta última, que es la del siervo. Y es tan especial porque el diseño del Creador para nosotros es precisamente eso, que entremos a su reino y que su gobierno es un gobierno de servicio. El mismo Dios, el mismo Creador, el soberano, está a nuestro servicio. No, pero no me malinterpreten, no soy de los que les decimos a Dios, declaramos esto. No. Quiero decir, Él de su gran amor y su misericordia nos sirve, está buscando lo mejor para nosotros. En ninguna manera que quiero dar, porque hay muchos que realmente se la llevan de muy espirituales, haciendo aseveraciones tales como, ¿verdad? Que como que tuviéramos, hablando de Jesús, es mi cuate, ¿verdad? Porque él dice que vosotros sois mis amigos. Hay una gran diferencia en tener un amigo y en tener un cuate, ¿verdad? Y no voy a osar rebajar la soberanía, la majestad, la grandeza del Señor con fraseología tan vana y tan vacía como para compararlo mi cuate. Entonces, a lo que quise decir es que es un Dios tan amoroso y que Él, siendo el Señor, dice que vino a darnos ejemplo haciéndose siervo. A eso es a lo que quería llegar, pero me cuesta, me cuesta poner pensamientos cuando chocan fuertemente contra mi amor y mi respeto para con el Señor. Bien, regresemos entonces al tema. En la formación del siervo, porque si ese es el llamado más grande que Dios nos hace, es hacer siervos y queremos ser de los más grandes en su reino, no hay nada de malo. Fíjese eso. Cuando los dos discípulos le preguntaron a Jesús, queremos que uno se siente a la diestra y el otro a la izquierda. Él no les dijo, ay, qué presumidos o qué vanidosos o qué. No. Él les dijo, ¿están seguros? ¿Entienden ustedes lo que toma llegar a ese lugar? Y luego dice, el que quiera hacerse grande, o sea que nos deja la oportunidad de tener el deseo. Y óigame, ¿por qué no querer ser grandes en el concepto de grandeza de Dios? En de traerle a Él la honra y la gloria, en de ser instrumentos de su justicia y su verdad. ¿Por qué no ser grandes en eso? Si uno dice, bueno, aspira a grande, ser el mejor futbolista, ser el mejor esto, bueno, ¿por qué no ser el mejor siervo? Esa es la mayor grandeza. Entonces terminamos con el texto que ya Dios le habló a Moisés, ¿verdad? De que llamara a los ancianos y que delante de todo el grupo de los ancianos, ¿verdad? Le diera el cargo a Josué, porque Moisés ya estaba presto para morir. Pero una cosa tan importante, y en el anuncio lo pusimos así, lo pusimos de esta manera: si el llamado más grande es hacer siervo, seguramente que de Dios, ese reconocimiento, también Dios lo tiene que avalar. No solo Moisés lo hizo, que sería el aval humano, ¿verdad? Que sería el liderazgo humano reconociendo el potencial del que va a tomar el lugar del líder. Pero Dios tiene una participación en ello muy especial y quiero leérselas porque, bueno, es glorioso entenderlo. Números capítulo 27, los versículos 18 al 23 dice así: y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Este fue el último versículo, la última versión que leímos, por eso la voy a leer para que quede claro en nuestra mente esta parte en la que es Moisés el que lo va a hacer. Dice, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, de toda la congregación, de los sacerdotes. Lo que estoy tratando de enfatizar ahora en esta segunda lectura es que esta es una proclamación pública. Todos se están dando cuenta de que que Moisés está pasando la estafeta a Josué. Dice así,
Y Moisés hizo, me voy al final, y Moisés hizo como Jehová había mandado, pues tomó a Josué, lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Note que hice así, ¿verdad? Cuando dice impuso sobre él sus manos, porque esta es la otra cosa importante que voy a aludir hoy. Es tan emocionante para mí, porque trae memorias tan lindas de esos inicios en mi vida, de ese caminar con el Señor. Entonces, ahora voy a enfocarme en la confirmación de Dios. Primero fue confirmado por los hombres, ¿verdad? La autoridad humana, y ahora viene la aprobación y la confirmación de Dios. Eso está en Deuteronomio 31, versículo 14. Ahora note, contrario a cuando le dijo a Moisés, ve y trae a los sacerdotes, y trae a Josué y trae a todo el pueblo. Ahora en 31:14 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Aquí ya solo es Moisés y Josué, ¿verdad? Aquí ya no es delante de toda la multitud. Ya no es la imposición de manos del hombre, ahora es Dios el que va a confirmar el cargo. Y dice, yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Esta es una porción importante en la formación de un siervo. Él ha sido siervo. Él ha estado sirviendo a Moisés. Vimos las características que lo hicieron ese siervo, el celo que tenía por su maestro, ¿verdad? Por el honor de su maestro, en la disposición incondicional, a pesar de su incomodidad propia, pero para estar presto para servir a su maestro. El respaldar al maestro cuando toda la congregación están diciendo, no, regresémonos a Egipto, y hasta están pensando apedrearlos, y todavía mantenerse firme al lado de su maestro, honrando a su maestro, creyendo en lo que su maestro ha significado para él. Entonces, esa actitud, ese carácter es lo que Dios valora en el corazón del siervo. Y ahora que Moisés está ya a punto de partir, la escogencia va a recaer sobre el siervo. Y eso es el mensaje lindo que quiero que primero quede claro. Hay jóvenes, tanto en edad como en madurez, que anhelan servir al Señor, ¿verdad? Y muchas veces tal vez hasta tienen más conocimiento intelectual que los que están liderando la organización en la que se encuentren y todo. Y obviamente pues su ardor, su deseo por servir, y porque pues no pueden hacerlo ahí, empiezan a tal vez a buscar otra forma. Bueno, ya que él está aquí y él todavía va a seguir, aunque él ya está grande o tal vez su entendimiento ya está limitado a esta cosa, y van y en paz, no estoy diciendo que causan ni disturbios ni nada por el estilo, sencillamente van y buscan dónde servir a Dios, donde les den el lugar de servir a Dios, y se van, y en otras iglesias o en otros lugares, al ver la capacidad que tiene la persona, automáticamente le dan el puesto, le dan la oportunidad, y cuando habla elocuentemente o pasa en muchos aspectos. Recuerdo que en una ocasión causé un poco de molestia a los hermanos, pero fue porque un cantante famoso de la música secular, ¿verdad? Se convirtió. Y al instante ya lo tenían haciendo digamos, un seminario, ya estaban él cantando las alabanzas y todo lo demás. Yo digo, excelente, excelente, tiene el don y todo, pero es un bebé espiritual, acaba de nacer, aunque tenga 50 años, acaba de nacer. Necesita primero, antes de ponerlo a usar su don, su talento, que eso es lo que la gran mayoría cree. Si tengo el don, si tengo el talento que me es dado por Dios, lo voy a poner al uso. Sí, pero no sin antes aprender a ser siervo. Sin antes aprenderlo. ¿Se recuerdan las otras convicciones? La segunda es la más importante, dije, es el de aprender del poder
del que está bajo autoridad. Jesús estaba bajo autoridad y por eso tenía el poder que tenía. El centurión maravilló a Jesús con su fe porque entendió que era por estar bajo autoridad. Y entonces regreso a la ilustración. Hay muchos jóvenes que recuerdo, estábamos en un concilio de pastores, le voy a llamar porque éramos de diferentes denominaciones que estábamos reunidos. Y llegó un joven como tal vez yo empecé a pedir consejo, pero más que todo fue invitado para que llegara y hablara del cómo Dios lo estaba usando, ¿verdad? En el grupo de jóvenes que estaban teniendo señales, oraban por los enfermos y sanaban, y tenía un celo y tenía dones y todo, ¿verdad? Y yo me acerqué al que era el líder de nuestra denominación y le dije, este joven tiene bastantes dones, pero necesita ser discipulado. Primero necesita entender lo que es estar bajo autoridad. Primero te necesita entender lo que es ser siervo. Bueno, como no era de nuestra congregación, ¿verdad? No pudimos invertir mucho en él. Y ciertamente llegó a ser un gran personaje y muy movido en señales y prodigios y todo, pero carente del concepto de siervo. Carente del concepto del temor reverente que causa estar bajo autoridad. Entonces aquí lo importante es el hecho de que Josué fue siervo. Y cuando el siervo de Jehová, Moisés, ya está a punto de partir, de ir a su recompensa, hay que buscar quién va a tomar su liderazgo. Bueno, ¿quién era el segundo de Moisés entre los ancianos, entre los sacerdotes? ¿Quién es otro que tiene, antigüedad? Y esas cosas que por lo general son los que se hacen, ¿verdad? ¿Quién es miembro fundador también con nosotros? El mismo apóstol Pedro recurre a eso cuando después de la resurrección en el libro de los Hechos, cuando él dice, miren hermanos, éramos 12, ¿verdad? Y es necesario que nos falta uno porque Judas ya murió, se mató. Y es necesario que nosotros pongamos uno. Y ponen condiciones. Pedro y los apóstoles, no la Biblia, no Dios. Así que cuando se hable de apostolado, no saquen como muchos hacen, no, los apóstoles tenían que haber estado presentes en el ministerio de Jesús y por lo tanto ya no hay apóstoles. Es una tontería recurrir a eso. Si se dan cuenta del ejemplo que se usa para sentar un precedente, es el ejemplo de un error humano. Pedro, una vez más, consciente, necesitamos a uno, recurre a la mentalidad humanista que todavía, su carnalidad que todavía no ha vencido. Porque el hecho de que uno nazca de nuevo y sea lleno del Espíritu Santo no significa que automáticamente ya es maduro. Sigue con sus mismos pensamientos y va a tener que transformarlos con la Escritura. Entonces Pedro recurrió a decir, ok, tiene que ser uno de los que han estado con nosotros desde el principio. Fundador y que escucharon personalmente la predicación de Jesús y todo esto y lo otro, y ellos ponen sus propias condiciones y luego le dicen al Señor, mira, entre estos dos escoge tú. Es lo mismo que, perdonen la analogía, tal vez va a ser un poco fea, pero no lo hago no lo hago irrespetuosamente. Es lo mismo que nuestras elecciones. Cuando nos presentan a dos, escojan, ¿verdad? Elijan ustedes, ya que han hecho lo que les da la gana y nos dejan de escoger a los que no queremos. Entonces vienen y le dicen al Señor, aquí están estos dos, escoge tú. Y Dios, como Él dice, yo respeto la autoridad delegada, yo respeto su autoridad. Bueno, y entre esos dos, pues escojo a este. No es ninguno de los dos el que yo quiero. Es lo mismo con Saúl. Escogió a Saúl, pero no era el que él quería y les advirtió. Miren, ese les va a tratar mal, pues se están dando cuenta. Entonces, cuando se empieza a tener conceptos de que por antigüedad, de que por mayor conocimiento, este sí es doctor graduado en este no son esas las cosas. Lo que Dios busca es quién es el siervo del siervo. Ahora que se va a ir siervo Moisés, ¿quién fue el siervo del siervo? ¿Y a quién le queda entonces la estafeta? Al siervo del siervo, no al que aprendió más.
no al más fuerte, porque fíjense que Caleb, comparándolo con Josué, Caleb fue el más audaz en hablar cuando los otros 10 testigos estaban diciendo, no, hay gigantes y la ciudad está amurallada, y Caleb dijo, no hombre, los comeremos como a pan y todo lo demás. O sea que había otro que podía también llenar el requisito, por así decirlo, ¿verdad? Pero no, Dios buscó al siervo del siervo. Y este es un principio bíblico, porque dice que el que es fiel en lo ajeno. Y en este caso, el ministerio, la unción, el mandato, el liderazgo era de Moisés. Y Josué fue el único fiel en el ministerio del siervo a Moisés. Él fue el único celoso de defender a Moisés. Él fue, en fin, el punto es este. Esos jóvenes a los que aludía, en que, buenos, quieren servir a Dios y se sienten capacitados y se sienten seguros, pero todavía no han aprendido a sujetarse y a estar bajo autoridad. Entonces están lanzándose a la guerra sin esa coraza de justicia que viene por haber aprendido a estarse de siervo, sirviendo al que estaba a cargo. Hay tantas cosas lindas que se aprenden cuando uno es siervo. Por eso les decía que volver a leer lo propio que yo escribí, pero me gozo en ver que la misericordia de Dios estaba a través de su Espíritu Santo también enseñándome lo que escribía. Porque ahora que lo leo y me viene a mi memoria mi caminar cristiano, aprendimos con Lili, mi esposa, a ser siervos. En nuestro caminar cristiano tuvimos 3 diferentes pastores, ¿verdad? En una iglesia, porque el primero enviudó y eventualmente se fue, y vino un segundo, y el segundo tuvo que irse también. Así que nos fuimos a otra iglesia de la misma denominación, pero por circunstancias que ahorita no vale la pena explicar, nos fuimos ahí y servimos al tercer, y a los 3 pastores los servimos. Contaban con nosotros en cualquier momento y en cualquier cosa, y a nuestra propia incomodidad. Solo le pongo el ejemplo, no para vanagloria, no para hacerme el traidito de la película, pero con dignidad y con humildad le digo, fui un siervo. Sigo siendo, pero aprendí a ser un siervo. Y eso de la incomodidad, nuestro pastor nosotros estamos en Nueva Orleans, Luisiana, y él andaba ministrando en Miami, Florida, y se le descompuso el carro y lo dejó en una gasolinera y se tuvo que venir en un bus o como lo que sea. Llega a Nueva Orleans y nos dice lo que nos pasó y que tuvo que dejar el carro en una gasolinera y todo lo demás. Y entonces le digo yo a otro joven amigo, ¿verdad? Que habíamos un grupo de 5 que éramos muy unidos. Y entonces le digo a vos tenés que hacer algo mañana. No, porque fue el sábado, ¿verdad? El viernes, o sea que mañana era sábado. ¿Tenés algo que hacer mañana? No. Entonces vámonos tempranito a traerle el carro al pastor. Y nos fuimos de Nueva Orleans, Luisiana, hasta Miami a recoger, alquilar un cuento de esos que se le pone atrás al bumper para remolcar el carro, y nos lo trajimos desde el Miami de regreso a Luisiana. Y era un gran gozo, estábamos sirviendo al siervo de Dios. Sí, no tenía toda esta luz y todo este conocimiento que tenía, pero ya Dios estaba trabajando ese servicio incondicional para el varón de Dios, que era lo que pensábamos que era. Y así lo seguimos pensando. Quiero decir, pues, esa era nuestra actitud. Entonces aquí es el Dios mismo sancionando. Y note por qué hice todo este relleno entre que Dios le dice a Moisés, tráelo ahora a Josué y pon la mano. Y ahora sigo leyendo en Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Déjame repetir eso en español. Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Por qué? He aquí la razón por la cual Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. Josué fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés.
¿Cuál es lo importante en esto? Una persona, joven, adulta, lo que sea, un cristiano, pues, que no tiene el corazón de siervo, que no entiende el amor y la fe a Dios manifestada en estar bajo autoridad. Difícilmente, supóngase que voy a ponerme yo, lo cual a Dios gracias no es cierto, pero no vaya a ser que al poner el ejemplo le caiga a alguno. Casi siempre pasa cuando uno usa una analogía y dice, porque hay algunos que, y ¡pum!, le cae a uno de los que están oyendo ahí y después piensa que uno lo dijo directamente para ellos. Entonces mejor me pongo yo de ejemplo, así no le cae a nadie. Ay, si le cae, ese sí ya no es mi culpa, pero yo me voy a poner de ejemplo. Si hubiera sido uno que dijera del pastor, ¿verdad? Pero es que el pastor ya está solo con lo mismo o no entiende que el Señor me está dando a mí gracia y que yo ya puedo comenzar una obra por mí mismo, yo ya puedo esto, yo a lo otro. ¿Verdad? Una persona que tiene esa actitud, aunque no haga nada malo, aunque no vaya y divida la iglesia y todo lo demás, si finalmente dicen, ok, pues Carlos, ya que vemos que tienes el deseo de ir y servir, vamos a imponer manos sobre ti para que el Señor te use. Esa imposición de manos no va a añadirle nada a ese Carlos. ¿Por qué? Porque alguien que en su mente, en su sentir y de todo, no valora al siervo, al que en ese instante es el siervo de Dios, al que en ese instante es el Moisés de Dios y uno es el Josué, entonces no recibe porque no valora. Pero cuando uno, y ahí sí soy yo, cuando uno hasta considera el héroe, el traidito de la película, de su pastor, y ese pastor le impone las manos a uno recibe lo que uno ha estado viendo o manifestando acerca de aquel que lo está liderando. Y de hecho así fue. Finalmente llegó un momento en que nos unimos a un ministerio que creía en apóstoles y profetas y todo. Y el pastor de la obra grande, de la iglesia madre, de la cual ya habían salido varias iglesias allá en Estados Unidos y de la cual salió Ministerios Verbo aquí en Guatemala. Ellos me reconocieron como maestro. Y el apóstol, al que yo miraba como ahora, el que traía la luz, el que me estaba iluminando y todo, impuso sus manos sobre mí. Y la gracia de Dios se manifestó. Empecé a tener más claridad de las escrituras. Yo me sentí diferente. ¿Y por qué me sentí diferente? ¿Estaba diferente? Sí, pero porque yo había caminado en obediencia bajo autoridad. Y porque había sido un siervo y porque respetaba, valoraba, admiraba a mis pastores. Entonces, en el momento que pusieron manos sobre mí, comenzó a fluir el ministerio de maestro de la Biblia. Y a entender las escrituras tan lindas como son, en la sencillez en la que están leyendo explícitamente y en español. Y no porque me venga una unción del Espíritu y entonces yo me doy cuenta que esto que lo otro. No. La unción del Espíritu está. Pero está en una actitud de mansedumbre. En una actitud de que yo lo veo y ¡pum!, me viene una idea. Desde luego yo sé que esa no es una idea mía. Porque es tan linda y que es tan especial que no puede ser mía. Es la inspiración que Dios da. Y entonces miro lo que estoy leyendo y me doy cuenta de lo que eso implica. Y primero que nada, lo aplico a mi vida. No soy predicador y no hacedor. No, primero soy hacedor y después soy predicador. Vivo lo que creo y predico lo que vivo. Bien, entonces es importante, si algún joven con talento, con unción, con gracia de Dios y tiene ese ardiente deseo de servir y de todo, recomiendo el éxito para que no pase como tristemente pasa con muchos líderes que después se apartan, otros caen en pecado, es horrible. ¿Y saben por qué? Porque no han respetado el diseño de Dios, de que el que sirve bajo autoridad es el que recibe la autoridad de lo alto. Los demás pueden recibir la autoridad del conocimiento, porque mire, conocimiento lo puede adquirir cualquiera. Y de hecho, yo sé, entre todo el ministerio hay personas, miles de personas que saben más que yo, humanamente hablando, históricamente hablando, socialmente hablando, protocolariamente hablando, en fin, un montón de cosas, pero no tienen
la sabiduría que el Señor me da para ver las Escrituras. ¿Por qué? Porque precisamente esa es otra cosa linda. Dios escoge lo que no es para avergonzar a lo que es. Porque con todos sus títulos, con todo su conocimiento de historia, de teología y de tantas otras cosas, pero carecen de sabiduría. Son inteligentes, pero inteligentes pueden ser muchos con estudiar. La sabiduría que viene de lo alto es una dádiva que Dios da a los que están bajo autoridad, con corazón de siervo y que son celosos de lo ajeno, del don del otro. Quieren que salga delante del otro, no quieren competir con el otro, no quieren mostrar que saben más que su pastor. No, si aunque así fuera, no lo expondrían, porque reconocen que él es el siervo de Jehová. Y Moisés era el siervo de Jehová, y Josué el siervo de Moisés. Ok, más adelante el libro de Deuteronomio añade otro elemento de caminar delante de Dios, de andar en el camino de Dios haciendo justicia y juicio. Y al cuidar, desde luego, tenemos que cuidar de mantener un espíritu recto, un corazón limpio. En eso, la impartición de Dios no nos hace santos y maduros. No. La impartición de Dios es un don. No se puede jactar uno. Yo no puedo decir, pero yo soy un maestro, ¿verdad? Porque lo soy. ¿Pero por qué lo soy? Porque Dios en su misericordia me ha dado esa gracia. Y entonces el apóstol Pablo dice, ¿de qué te jactas? Si lo que tienes te fue dado, ¿de qué te jactas? O sea que si el Señor me diera el don de sanidad, ¿verdad? De orar por los enfermos y que se sanaran, no me puedo jactar de que se sanó. Bueno, déjeme aclararle. Sí, Dios me usó en sanidad. Tuve la dicha de ser instrumento de Dios con 3 pacientes de cáncer en diferente tiempo y en diferentes circunstancias y orar por ellos y que sanaran. Pero tuve la dicha ¿de qué? De ser el instrumento de Dios. No fui yo el que los sanó. Yo ya no, al menos ya no fluyo en orar por enfermos, ya no fluyo en sanidades. ¿Por qué? Porque en aquel instante, en aquel momento, en la parte de mi ministerio que se estaba desarrollando, el Señor me usó de esa manera. Pero luego me enfocó en otra y ahora mi don fuerte es el de la enseñanza. Pero una vez más, ¿verdad? Es algo que no es aprendido en el seminario, no es aprendido por el mucho estudio de literatura, de historia y de tantas cosas. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, hay otras cosas más en la vida de Josué con las que voy a terminar para esta noche, porque para mañana dejo el final de la serie, pero quiero terminar esta parte. Así que voy a leer 3 versículos claves en el libro de Josué. Ya leí lo que se decía en el libro de Números, de Éxodo y en Deuteronomio. Ahora vamos a Josué. Y el capítulo 1, versículo 1 del libro de Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, note el orden aquí antes de leerlo. Moisés, el siervo de Jehová, ha muerto. Fue fiel en toda la casa de Dios, como dice más adelante Pablo. Y ahora hay que buscar su sucesor y por lo tanto se busca al siervo del siervo. Vale la pena repetirlo. Miren, Dios no mira los atributos externos las habilidades personales y las características que pueden ser aprendidas y desarrolladas por cualquiera que se dedique a hacerlo. Dios mira el corazón, mira la disponibilidad de ser un siervo agradecido. Voy ahora a Josué 24:15. No, ese es ya el final. Debo de tener un segundo por aquí.
que no lo leí porque eran 3 los que dije. Porque el tercero lo tengo para mañana, ¿cierto? Ok, entonces voy al segundo versículo, Josué 24:15. Ya pasó toda la vida, este es ya el final de Josué. Este es el final de Josué. Durante toda la vida de Josué, después de la muerte de Moisés, cada vez que se menciona a Josué, siempre se menciona como Josué, siervo de Moisés. Ya no está Moisés, pero a Josué se le sigue llamando Josué, siervo de Moisés. Y en ningún momento vemos que Josué diga, oigan, ya Moisés no está. Ahora el siervo de Dios soy yo. No hay ningún reclamo. No hay ningún reclamo. Sigue siendo el siervo de Moisés. Claro, ahora con la luz de la palabra, con el entendimiento de la palabra, puedo razonar, creo inspirado por el Espíritu Santo, en que si Josué hubiese dicho que él era el siervo, el pueblo lo hubiera seguido, pero no de corazón. ¿Por qué? Porque recuérdense que aun cuando vino Jesús y se identificó como el Mesías, ¿cuál era el gran debate? Nosotros conocemos a Moisés, nosotros somos siervos de Moisés, la ley de Moisés. Nunca mencionaron a Josué. ¿Ve? Entonces Dios protegió a su siervo ahora, a su siervo Josué. Lo protegió diciéndole siervo de Moisés, porque eso sonaba en los oídos y en la tradición del resto del pueblo, ¿verdad? Este es el siervo del siervo, ¿verdad? Es como cuando uno conoce a alguien que es conocido de alguien grande, ¿verdad? Pero uno siente que ya tiene acceso, que ya tiene un mediador. Pero el punto tan lindo, pues, es que durante todo el libro, toda la vida de Josué, él es llamado el siervo de Moisés y no lo resiente. Sigue aquel corazón de siervo que se sigue teniendo la memoria de su Señor a través de él, y eso es un éxito para él. Entonces dice aquí en el capítulo 24 versículo 15, ya cuando Josué está despidiéndose también él del pueblo, dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. ¿Capta eso? Si mal os parece servir a Jehová, entonces hagan lo que quieran. Lo siento mucho. Si no le quieren servir a Jehová, le van a servir a alguien más. El punto no es si queremos servir o no. El punto es a quién. Y la gran mayoría no quiere servir a Dios. Dice que sirve a Dios, pero se está sirviendo a sí mismo. Y si se están sirviendo a sí mismos, son esclavos de la carne otra vez. Ok, y si mal os parece servir a Dios, escoged hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres en Egipto, o cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Concluyamos esta penúltima parte del estudio. Josué estaba clarísimo que no es cuestión de si servimos o no servimos. Es que miren, yo no soy llamado a servir en la iglesia. Ok, tal vez no es llamado a servir en actividades de la iglesia, pero sí es llamado a servir a Dios o a los que están haciendo las actividades de la iglesia. Pero que se va a servir, se va a servir. Si no está recogiendo con Jesús, si no está sirviendo con Jesús, está desparramando con los otros. No estoy recogiendo, pero tampoco desparramo. El Señor dice, si no está recogiendo, está desparramando. Entonces, si no está sirviendo a Dios, está sirviendo al diablo. Perdone, así es. No es al diablo, es solo a la carne. Pues está bien, solo a la carne. Pero la carne es la que se presenta y le da la oportunidad al diablo de hacer lo que le dé la gana. Entonces, es necesario que entendamos que ese corazón de siervo es sumamente importante, imprescindible para llegar a ser un siervo de Dios. No puede ser un siervo de Dios si no puede servir a las autoridades humanas que tiene.
Si no puede, por eso la herencia bíblica, fíjese, eso ya es de la familia. Pero ¿sabe usted que el concepto de todos hijos o todos entenados es humanismo, es carnota, es del diablo? La herencia bíblica es condicional. Si un padre tiene 4 hijos y 2 son fieles y 2 no son fieles, la orden bíblica es que no le deje herencia a los 2 infieles, solo que le deje herencia a los 2 fieles. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todo es de Dios. Nosotros solo somos mayordomos temporalmente. Y cuando tenemos que pasar la encomienda de Dios a alguien, Él quiere que se la pasemos ¿a quién? A un siervo. No a uno desobediente, no a un rebelde. Lo mismo es en lo espiritual. Queremos llegar a ser grandes en el Señor, o queremos crecer en el conocimiento y la gracia y todo lo demás, pero no estamos dispuestos a estar bajo alguien. No estamos dispuestos a servir a las autoridades que tenemos. Y todo, estoy hablando primero eclesiásticamente, pero es lo mismo en la iglesia. El que no honra padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa, se considera un hijo totalmente que le va a ir mal. Dice, para que tus días sean multiplicados en la tierra. Quiere decir que lo opuesto, si no honras a tus padres y a tu madre, tus días no van a ser multiplicados, van a ser restados. No van a ser para mí. Pero ¿qué acerca del gobierno civil? Miren, la autoridad. Gobierno civil es establecida por Dios. La autoridad, la función. Las personas las elegimos nosotros. No le eche la culpa a Dios de su negligencia, de nuestra negligencia, de nuestra ignorancia, al pensar que es Dios el que pone y el que quita. Él ya nos dijo las instrucciones para elegir. Desechamos ese conocimiento y elegimos al que pensamos en nosotros que es mejor. Aunque digamos que el menos peor, pero estamos escogiendo que este es menos peor que el otro. Estamos decidiendo bien y mal. No estamos buscando la dirección de Dios. Pero no le eche la culpa a Dios de que Él pone y Él quita. Eso lo dijo un rey pagano, Nabucodonosor. Y Daniel lo repite, pero era porque le estaba ministrando a Nabucodonosor y se queda en el mismo contexto. Pero a lo largo de la Biblia, es el pueblo el que pone al rey. Y el Dios les advierte, cuando los esté tratando mal y estén clamando, no me hablen a mí porque yo no les voy a responder. Sigan ustedes poniendo a los que ustedes quieran. Y luego clamen a mí. Hagan cadenas de oración. Hagan marchas de protesta. Hagan lo que les dé la gana. No los voy a oír porque están desechando el conocimiento que está plasmado en mi libro, en mi manual, que se llama Biblia, de cómo elegir gobernantes aprobados por mí. ¿Ustedes quieren que yo lo apruebe? ¿Ustedes quieren que yo traiga bendición sobre una nación? Elijan acorde a lo que yo les estoy dejando en mi manual. Así de sencillo. Y entonces regresamos a Josué. Josué escogió de acuerdo al manual de Dios. Decidió ser el siervo del siervo de Dios. Y al final deja esta gran verdad. Elijan a quién servir. Pero van a servir a alguien. Y si no quieren servir a Dios, van a servir al mundo, al diablo y a la carne, que son los 3 enemigos que están revelados en la Biblia. El corazón de siervo, además de ser una cosa tan linda para encontrar el camino de Dios, es una coraza de justicia que lo protege a uno del enemigo. ¿Por qué? Porque Dios ama a los siervos y el enemigo no puede usar a uno que está bajo autoridad voluntariamente y sirviendo a su Señor.